La lluvia fina de la mañana mojaba el asfalto mientras Paloma Herrera pedaleaba desesperadamente por las calles de Guadalajara, cargando en sus espaldas una mochila llena de medicamentos para entregar. A los 24 años, recién graduada en farmacia con honores máximos de la Universidad de Guadalajara, debería estar celebrando un futuro promisorio. En cambio, pedaleaba contra el tiempo para ganar lo suficiente para comprar el medicamento del corazón de su madre y los materiales escolares de su hermano menor. La vida tenía otros planes para quien había nacido en las colonias populares de Guadalajara. Desde que su padre falleció en un accidente laboral 2 años antes, ella se había convertido en el único sostén de la familia. Carmen, su madre, ama de casa toda la vida, desarrolló problemas cardíacos graves tras el shock de la pérdida. Su hermano Mateo, de apenas 12 años, necesitaba cuidados y atención que ella apenas lograba ofrecer entre los estudios y los 3 empleos de medio tiempo que mantenía. Graduada hacía 3 meses, aún no había conseguido una posición fija como farmacéutica y sobrevivía haciendo entregas de medicamentos por toda la zona metropolitana. El sol comenzaba a calentar las calles cuando Paloma detuvo su bicicleta frente a una farmacia en el centro de Guadalajara. Sus piernas temblaban del cansancio, pero no podía permitirse descansar. Cada peso que ganaba era crucial para mantener a flote a su familia. Revisó su teléfono celular viejo y rayado. Tenía 4 entregas más antes del mediodía y después debía correr a su segundo trabajo en una clínica del Seguro Social. Paloma tenía características que la distinguían de cualquier otra joven de su edad. Su determinación silenciosa la llevaba a trabajar incansablemente sin jamás quejarse de su situación. Su generosidad instintiva la hacía siempre poner las necesidades de su familia antes que las propias, y su dignidad inquebrantable le permitía mantener la postura altiva incluso en las situaciones más humillantes. Pero por dentro, luchaba constantemente entre su orgullo de ser independiente y la necesidad desesperante de aceptar ayuda para salvar a su familia. Aquella tarde de septiembre, durante una parada en el Parque Agua Azul para almorzar su torta recalentada, presenció a un hombre mayor que se ahogaba con un dulce de leche que había comprado en el tianguis. Sin dudar ni un segundo, Paloma corrió hacia él y aplicó los primeros auxilios que había aprendido en la facultad. Cuando el hombre se recuperó, le agradeció emocionado y le preguntó sobre su profesión. Al saber que era farmacéutica desempleada, sus ojos brillaron de una forma extraña. El hombre se presentó como don Ricardo Santana, propietario de la red de hospitales privados más importante de Jalisco. Le entregó una tarjeta elegante y le hizo una pregunta que resonaría en su mente durante días. Si tuvieras la oportunidad de cambiar completamente tu vida ahora mismo, ¿la aceptarías? Antes de que pudiera responder, se alejó caminando, dejándola con la tarjeta aún caliente entre sus dedos temblorosos. Esa noche, Paloma llegó a su pequeña casa en la colonia Santa Tere, completamente agotada. La construcción de bloc gris tenía apenas 2 recámaras, una sala pequeña y una cocina donde todo estaba apretado. Carmen la esperaba sentada en el sofá desgastado, con la mano en el pecho y respirando con dificultad. Los medicamentos para el corazón estaban caros y cada día era una lucha conseguir el dinero suficiente. ¿Cómo te fue hoy, mija?, preguntó Carmen con voz débil, tratando de sonreír para no preocupar a su hija. Bien, mamá. Descanse, yo me encargo de todo, respondió Paloma besando la frente sudorosa de su madre. Era la misma respuesta de siempre, aunque por dentro se sintiera como si cargara el mundo entero sobre sus hombros. Mateo estaba en la mesa de la cocina, haciendo la tarea con un lápiz gastado hasta casi no poder tomarlo. Sus zapatos tenían agujeros que Paloma había reparado con cartón, y su uniforme escolar estaba remendado en varios lugares. Al verla llegar, sus ojos se iluminaron. «Paloma, ¿trajiste algo de cenar?», preguntó con la inocencia de sus 12 años. Ella revisó la pequeña alacena casi vacía y encontró apenas algunos frijoles y tortillas. «Claro que sí, campeón. Vamos a hacer unos frijoles refritos riquísimos», dijo, revolviendo el cabello del niño y tratando de sonar animada. Mientras cocinaba, Paloma sacó la tarjeta que don Ricardo le había dado. El papel era grueso
elegante, con letras doradas que brillaban incluso bajo la luz débil de la cocina. Hospital Santana, Don Ricardo Santana, director general. Una dirección en Puerta de Hierro, la zona más exclusiva de Guadalajara. Se preguntó qué habría querido decir exactamente con su pregunta. 3 días después de mucha deliberación y con Carmen hospitalizada de emergencia por una crisis cardíaca, Paloma se encontró sentada en el escritorio lujoso de don Ricardo. El edificio de los Hospitales Santana era imponente, con pisos de mármol que reflejaban las lámparas de cristal y ventanales enormes que daban vista a toda la ciudad. Se sintió como pez fuera del agua con su vestido sencillo y sus zapatos gastados. Don Ricardo, un hombre de 70 años con cabello plateado perfectamente peinado y traje caro, la recibió con una sonrisa cálida pero calculadora. Sus oficinas estaban decoradas con arte mexicano auténtico y tenían vista panorámica a la barranca de Huentitán. «Paloma, me da mucho gusto volver a verte. ¿Cómo está tu madre?», preguntó con voz suave pero penetrante. «Está en el hospital civil, don Ricardo. Los doctores dicen que necesita una operación del corazón, pero...» Su voz se quebró ligeramente. «Entiendo perfectamente tu situación, mija. Por eso quiero hacerte una propuesta que podría cambiar la vida de toda tu familia para siempre», dijo, reclinándose en su silla de cuero negro. Paloma sintió que el corazón se le aceleraba. ¿De qué se trata? Don Ricardo se puso de pie y caminó hacia el ventanal, con las manos cruzadas detrás de la espalda. «Tengo un nieto, Diego, de 28 años. Es ingeniero de software, muy exitoso, pero completamente dedicado al trabajo, tanto que no ha logrado formar una familia. Y yo necesito que se case antes de sus 30 años para que pueda heredar todo este imperio médico». Paloma frunció el ceño, sin entender hacia dónde iba la conversación. «Te propongo que te cases con él, Paloma. A cambio, recibirás 3 millones de pesos. Tu madre tendrá la mejor atención médica privada de por vida. Tu hermano podrá estudiar en los mejores colegios, y tú tendrás un trabajo seguro en cualquiera de mis hospitales». El silencio llenó la habitación. Paloma sintió que le faltaba el aire. «¿Casarme? Pero don Ricardo, yo no lo conozco, él no me conoce. Sería solo un contrato, querida. No tendrían que fingir amor. Solo vivir bajo el mismo techo, mantener las apariencias sociales. Diego está de acuerdo. Él también necesita este arreglo». Paloma pensó en su madre conectada a monitores en el hospital público, compartiendo habitación con 5 extrañas, durmiendo en una camilla improvisada. Pensó en Mateo y sus zapatos rotos, en sus propios sueños profesionales que parecían inalcanzables. «¿Y si después de un tiempo queremos divorciarnos?», preguntó con voz temblorosa. «Después de 5 años, podrán hacer lo que gusten. Para entonces, Diego habrá heredado y tú habrás asegurado el futuro de tu familia», explicó don Ricardo, regresando a su escritorio. «¿Puedo pensarlo?». «Por supuesto, pero no tardes mucho, Paloma. El tiempo corre y tu madre necesita esa operación pronto». Esa noche, Paloma no pudo dormir. Caminó por su pequeña casa, observando las paredes agrietadas, los muebles viejos, la humedad que manchaba el techo. Desde la ventana de su cuarto podía ver las luces de los rascacielos del centro de Guadalajara, un mundo que siempre le había parecido inalcanzable. Se dirigió al cuarto de Mateo, que dormía profundamente abrazando un oso de peluche desgastado. Sus libros de la escuela estaban apilados sobre una mesa tambaleante. En sus sueños, el niño sonreía, ajeno a todas las preocupaciones que lo rodeaban. Al día siguiente, después de visitar a Carmen en el hospital y ver su estado cada vez más delicado, Paloma tomó la decisión más difícil de su vida. Llamó a don Ricardo desde el teléfono público del hospital. «Acepto su propuesta», dijo con voz firme, aunque las manos le temblaran. «Excelente decisión, Paloma. Mi abogado preparará los papeles. El civil será la próxima semana». Cuando colgó el teléfono, Paloma sintió que había cruzado un punto sin retorno. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que había elegido el único camino posible para salvar a su familia. El destino había puesto una oportunidad extraordinaria en sus manos, y aunque significara sacrificar su libertad, no podía desperdiciarla. Una semana después, Paloma se encontraba frente al espejo roto de su habitación, arreglándose para conocer oficialmente a Diego Santana.
Carmen había sido trasladada a un hospital privado donde recibiría la mejor atención médica, y el alivio en el rostro de su madre había confirmado que había tomado la decisión correcta. Don Ricardo había cumplido su primera promesa. Se había puesto su único vestido formal, uno azul marino que había usado para su graduación. Sus manos temblaban mientras trataba de peinar su cabello largo y ondulado. Mateo la observaba desde la puerta de la habitación con curiosidad. «Paloma, ¿ese señor con el que te vas a casar es bueno?», preguntó el niño con preocupación genuina. Ella se volteó y se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. «No lo sé todavía, campeón, pero confío en que todo saldrá bien. Lo hago por nosotros, por mamá, por ti. ¿Ya no vas a vivir aquí con nosotros?». El corazón de Paloma se partió un poco. «Voy a vivir en otra casa, pero te prometo que siempre vamos a estar juntos como familia. Nada va a cambiar eso, ¿de acuerdo?». Mateo asintió, aunque sus ojos reflejaban la confusión natural de un niño que no comprendía completamente por qué su hermana tenía que sacrificarse por ellos. El chofer que don Ricardo había enviado la recogió puntualmente a las 7 de la noche. Era un automóvil elegante que desentonaba completamente con el entorno de su colonia. Los vecinos se asomaron por las ventanas para ver el espectáculo inusual, y Paloma sintió las mejillas arder de vergüenza. Durante el trayecto hacia la zona exclusiva de Puerta de Hierro, observó por la ventana cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente. Las casas humildes de bloc dieron paso a residencias cada vez más grandes. Las calles se volvieron más amplias y limpias, y los automóviles estacionados se veían más costosos. Era como viajar a otro mundo. La casa de Diego estaba ubicada en una privada con vigilancia a las 24 horas. Era una construcción moderna de 2 pisos, con jardines perfectamente cuidados y una fuente en la entrada. Paloma nunca había estado en un lugar tan lujoso. Sus nervios se intensificaron cuando el chofer detuvo el automóvil frente a la puerta principal. Don Ricardo la recibió personalmente, vestido con un traje gris impecable. «Paloma, qué gusto verte. Diego está esperando en la sala. Recuerda, esto es solo una formalidad para que se conozcan antes del civil». La casa por dentro era aún más impresionante. Pisos de mármol, muebles elegantes, obras de arte en las paredes y una escalera curva que subía al segundo piso. Todo era perfecto, como sacado de una revista de decoración. Paloma se sintió completamente fuera de lugar. «Diego, ven a conocer a Paloma», gritó don Ricardo hacia el segundo piso. Los pasos que bajaron por la escalera sonaron firmes y seguros. Cuando Paloma levantó la vista, se encontró con un hombre alto, de cabello negro y ojos color miel, vestido con jeans y una camisa blanca casual. Era guapo, eso no podía negarlo, pero su expresión era fría y distante. Había algo familiar en él. Paloma Herrera se presentó extendiendo la mano. «Diego Santana», respondió él con voz grave, estrechando su mano brevemente. Su contacto fue cordial pero impersonal, como si estuviera saludando a un socio de negocios. Entonces lo recordó. Era el mismo hombre que había visto varias veces en la farmacia de la universidad, siempre impaciente y arrogante con los empleados, exigiendo atención inmediata y hablando de forma despectiva cuando las cosas no salían como él quería. Su corazón se hundió un poco. «Los dejo solos para que conversen», dijo don Ricardo dirigiéndose hacia su estudio. «Tengo algunas llamadas que hacer». El silencio que siguió fue incómodo. Diego se sentó en un sillón de cuero beige y Paloma tomó asiento en el sofá frente a él, manteniendo la espalda recta a pesar de los nervios. «Así que tú eres la farmacéutica que salvó a mi abuelo», dijo Diego, cruzando los brazos. «Imagino que ya te explicó los términos del arreglo». «Sí, me los explicó», respondió Paloma, tratando de mantener la compostura. «También imagino que a ti tampoco te emociona mucho esta situación». Diego la miró con más atención por primera vez. «No, para nada. Pero necesito esta herencia para mis proyectos, y supongo que tú necesitas el dinero para tu familia». La forma directa y fría en que lo dijo molestó a Paloma. «No lo hago solo por dinero. Lo hago porque mi madre se está muriendo, y mi hermano pequeño merece tener oportunidades». «No fue mi intención ofenderte», dijo Diego, suavizando ligeramente el tono. «Solo quiero que quede claro que esto es un acuerdo de negocios, nada personal».
Entendido perfectamente, respondió Paloma, enderezando los hombros. ¿Hay algunas reglas específicas que deba seguir? Diego se reclinó en su sillón. Vivimos bajo el mismo techo. Mantenemos las apariencias en público, pero en privado cada quien hace su vida. Yo trabajo muchas horas, viajo con frecuencia por proyectos. No te voy a molestar. Perfecto. Yo también planeo trabajar. Don Ricardo me ofreció una posición en uno de sus hospitales. Excelente. Entre menos tengamos que interactuar, mejor para ambos. Sus palabras fueron como una bofetada, pero Paloma las recibió sin inmutarse. Ya había tomado su decisión y no se iba a echar atrás por la personalidad desagradable de este hombre. La conversación continuó por media hora más, estableciendo acuerdos prácticos, habitaciones separadas, horarios de comidas, división de gastos domésticos. Todo muy civilizado y completamente desprovisto de cualquier calidez humana. Cuando don Ricardo regresó, ambos habían llegado a un entendimiento básico. ¿Todo bien?, preguntó el anciano con una sonrisa satisfecha. Todo claro, abuelo, respondió Diego poniéndose de pie. El civil será el viernes, ¿correcto? Así es, a las 11 de la mañana en el registro civil del centro. El viernes llegó más rápido de lo que Paloma había esperado. Se vistió con el mismo vestido azul marino, esta vez acompañado de unos zapatos prestados de una vecina que tenían más o menos su talla. Carmen había insistido en acompañarla desde el hospital, aunque los doctores no estaban completamente de acuerdo. El registro civil era un edificio gubernamental viejo y lleno de gente. Nada que ver con las bodas románticas que había soñado de niña. Don Ricardo había arreglado todo para que la ceremonia fuera rápida y sin complicaciones. Diego llegó puntualmente, vestido con un traje gris oscuro que le quedaba perfecto. Parecía más un ejecutivo en una junta de negocios que un novio en su boda. Saludó cortésmente a Carmen y a Mateo, pero mantuvo la misma distancia fría de siempre. La ceremonia duró menos de 15 minutos. El juez del registro civil leyó los votos legales de forma mecánica, como si fuera el trámite número 50 del día. Cuando llegó el momento de decir sí acepto, ambos lo dijeron con voces firmes, pero sin emoción alguna. El intercambio de anillos fue particularmente frío. Don Ricardo había comprado 2 argollas sencillas de oro que se sentían pesadas e extrañas en los dedos de Paloma. Diego deslizó el anillo en su dedo sin mirarla a los ojos, y ella hizo lo mismo, tratando de no pensar en lo surrealista de la situación. Los declaro marido y mujer, anunció el juez. No hubo beso. Diego simplemente asintió y estrechó la mano de Paloma, como si hubieran cerrado un trato comercial. Los pocos presentes aplaudieron educadamente, pero el ambiente era tenso y artificial. Después de firmar todos los papeles legales, se dirigieron a un restaurante elegante que don Ricardo había reservado para una comida familiar. El lugar tenía manteles blancos, copas de cristal y meseros que atendían cada detalle, pero la conversación fue forzada y llena de silencios incómodos. Carmen trataba de verse alegre por su hija, pero era evidente que la situación la preocupaba. Mateo estaba fascinado con la elegancia del lugar, pero también confundido por la falta de alegría que normalmente acompañaba las bodas. Por los novios, brindó don Ricardo, levantando su copa de vino tinto. Todos levantaron sus copas, pero el brindis careció de cualquier entusiasmo genuino. Diego bebió su vino rápidamente y revisó su teléfono celular varias veces durante la comida, como si tuviera asuntos más importantes que atender. Después de la comida, llegó el momento que Paloma había estado temiendo: irse a vivir a la casa de Diego. Don Ricardo había enviado a alguien para recoger sus pertenencias de la casa de la colonia Santa Tere. Todo lo que poseía cabía en 2 maletas pequeñas y una caja de cartón. Carmen la abrazó con fuerza antes de que se fuera. Cuídate mucho, mija, y recuerda que siempre puedes regresar a casa si las cosas no funcionan. No te preocupes, mamá, todo va a estar bien. Enfócate en recuperarte completamente. Mateo la abrazó también con lágrimas en los ojos. ¿Cuándo te vuelvo a ver? Muy pronto, campeón. Te prometo que vendré a visitarte todas las semanas. El trayecto de regreso a la casa de Diego fue silencioso. Él conducía concentrado en el tráfico, sin hacer ningún intento de conversación.
Paloma observaba por la ventana, sintiendo que cada kilómetro la alejaba más de la vida que conocía. Cuando llegaron a la casa, Diego le mostró rápidamente las instalaciones. «Esta es tu habitación», dijo, abriendo la puerta de un cuarto amplio y elegante en el segundo piso. «Tiene baño privado y closet. Mi cuarto está al final del pasillo». La habitación era hermosa, con una cama king size, muebles de madera elegante y ventanas grandes que daban al jardín. Era más grande que toda su casa anterior, pero se sentía fría y sin vida, como un cuarto de hotel de lujo. «Las empleadas vienen 3 veces por semana para limpiar y cocinar. Si necesitas algo específico, puedes pedírselo a ellas», continuó Diego. «Yo generalmente desayuno a las 7 y ceno a las 9. Puedes unirte si gustas o comer por separado». «Entendido», respondió Paloma dejando sus maletas sobre la cama. «Voy a estar en mi oficina trabajando. Si necesitas algo urgente, puedes tocar la puerta, pero prefiero que sea solo en emergencias». Y con eso Diego se fue, dejándola sola en su nueva habitación. Paloma se sentó en la orilla de la cama y por primera vez en días se permitió llorar. Había salvado a su familia, pero se sentía completamente perdida y sola en ese mundo de lujo que no le pertenecía. Las primeras semanas en la mansión de Diego pasaron como una extraña rutina de 2 desconocidos que compartían el mismo espacio físico, pero vivían vidas completamente separadas. Paloma se despertaba cada mañana a las 6, se duchaba en su baño privado con productos caros que aún le parecían un lujo innecesario, y bajaba a la cocina donde la empleada doméstica, doña Esperanza, ya tenía preparado el desayuno. Doña Esperanza era una mujer de 60 años, originaria de Tonalá, que había trabajado para la familia Santana durante más de 15 años. Al principio se mostró reservada con Paloma, claramente confundida por las circunstancias inusuales de este matrimonio. Pero la naturaleza sencilla y amable de Paloma pronto ganó su confianza. «Niña Paloma, ¿usted de verdad quiere avena con fruta en lugar de huevos rancheros?», preguntaba doña Esperanza cada mañana, como si no pudiera entender por qué alguien rechazaría el desayuno tradicional mexicano. «Sí, doña Esperanza, gracias. No estoy acostumbrada a desayunos tan abundantes». Diego generalmente ya se había ido cuando ella bajaba a desayunar. Salía de casa a las 6:30 para llegar temprano a su oficina en el centro de Guadalajara, donde trabajaba como desarrollador de software para empresas internacionales. Paloma solo sabía esto porque doña Esperanza le había contado, ya que él prácticamente no conversaba con ella. Su primer día de trabajo en el Hospital Santana fue una experiencia abrumadora. El edificio era moderno y equipado con la tecnología médica más avanzada que había visto en su vida. Los pasillos estaban alfombrados, las habitaciones parecían suites de hotel, y el personal se movía con la eficiencia silenciosa que solo el dinero podía comprar. Dr. Ramírez, el jefe de farmacia, la recibió cordialmente, pero con cierta reserva profesional. Era un hombre de 50 años, especialista formado en el Hospital de Especialidades de México, que claramente sabía las circunstancias especiales de su contratación. «Señora Santana, es un placer tenerla en nuestro equipo. Don Ricardo me ha hablado muy bien de sus calificaciones académicas». Escuchar «señora Santana» la hizo sentir como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro. «Doctor Ramírez, prefiero que me digan Paloma, por favor. Y espero ganarme mi lugar aquí con trabajo duro, no por mi conexión familiar». El doctor sonrió genuinamente por primera vez. «Me parece perfecto, Paloma. Vamos a comenzar con el turno de la mañana en farmacia interna». El trabajo resultó ser exactamente lo que había soñado durante sus años universitarios. Atendía consultas farmacológicas, supervisaba la dispensación de medicamentos, trabajaba directamente con doctores en casos complejos. Por primera vez en años se sentía profesionalmente realizada. Sin embargo, adaptarse al estilo de vida lujoso sin perder su esencia humilde se convirtió en su primer obstáculo real. Las otras esposas de médicos y empresarios que frecuentaban el hospital la observaban con curiosidad mal disimulada. Sus comentarios susurrados no pasaban desapercibidos. «¿Esa es la nueva esposa de Diego Santana? ¿No se parece a las novias que él solía traer? Dicen que trabaja porque necesita el dinero. ¿No será interesada?
Qué raro que don Ricardo aceptara a una muchacha tan sencilla para su nieto. Paloma escuchaba estos comentarios mientras caminaba por los pasillos del hospital, manteniendo la cabeza en alto y fingiendo que no la afectaban, pero por las noches, sola en su habitación elegante, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. En casa, la dinámica con Diego seguía siendo fría pero civilizada. Él llegaba tarde del trabajo, cenaba solo en su oficina la mayoría de las veces, y se encerraba a trabajar hasta altas horas. Los fines de semana desaparecía por completo, supuestamente visitando clientes o trabajando en proyectos especiales. Pero Paloma comenzó a notar pequeños detalles que contradecían su aparente indiferencia total. Un sábado por la mañana, mientras trabajaba en el jardín ayudando al jardinero a plantar flores de cempasúchil para decorar la casa en preparación del Día de Muertos, encontró una taza de café recién hecho y aún caliente en la mesa del patio, junto con un plato de pan dulce de la panadería La Esperanza, su favorita de la universidad. Cuando le preguntó a doña Esperanza si ella había puesto el café ahí, la empleada negó con la cabeza. No, niña Paloma. Yo estaba ocupada lavando ropa. Durante esa misma semana, notó que el aire acondicionado de su habitación estaba programado exactamente a la temperatura que a ella le gustaba, aunque nunca había mencionado sus preferencias. Y cuando se quejó de dolor de cabeza después de un día particularmente estresante en el hospital, apareció una caja de aspirinas en su mesa de noche, sin explicación alguna. El primer cambio significativo en su relación ocurrió una noche a finales de octubre. Paloma había estado trabajando un turno doble en el hospital porque uno de sus compañeros se había enfermado, y llegó a casa pasadas las 10 de la noche, completamente exhausta. Había tenido un día especialmente difícil atendiendo a una familia humilde, cuyos problemas le recordaron dolorosamente su propia situación anterior. Se dirigió directamente a la cocina para buscar algo ligero para cenar, pero se sintió mareada y se apoyó en la barra de granito para recuperar el equilibrio. Fue entonces cuando escuchó pasos rápidos bajando la escalera. ¿Estás bien? Diego apareció en la cocina, vestido con pants y una camiseta, con el cabello revuelto como si hubiera estado acostado. Su expresión mostraba preocupación genuina por primera vez. «Solo estoy cansada. Fue un día largo en el hospital», respondió Paloma, sorprendida de verlo y aún más sorprendida por su tono de preocupación. «Te ves muy pálida. ¿Ya cenaste?» «No, pero no te preocupes. Solo voy a comer algo ligero y me voy a dormir». Diego dudó por un momento, como si estuviera debatiendo internamente algo. Doña Esperanza dejó pozole en la estufa. Se supone que es bueno para cuando uno no se siente bien. Era la conversación más larga que habían tenido desde su boda y la primera vez que él mostraba algún interés en su bienestar. «Gracias, pero no quiero molestarte. Sé que tienes trabajo». «No es molestia», dijo Diego, dirigiéndose hacia la estufa. «Siéntate». Para sorpresa de Paloma, él sirvió 2 platos de pozole, puso pan bolillo en una canasta y se sentó frente a ella en la mesa de la cocina. Era la primera vez que cenaban juntos desde la boda. «¿Qué tal tu día en el hospital?», preguntó, claramente haciendo un esfuerzo por ser cortés. «Complicado. Atendimos a una familia que no podía pagar los medicamentos para su hijo. Me recordó mucho a mi propia situación hace unos meses». Diego la miró con más atención. «Debe ser difícil para ti estar rodeada de lujo cuando recuerdas de dónde vienes». La observación la sorprendió por su perspicacia. «A veces me siento como una impostora, como si no mereciera estar aquí». «Mi abuelo no ayuda a impostores», dijo Diego después de una pausa. «Si te eligió fue porque vio algo especial en ti. Era el primer cumplido, aunque indirecto, que recibía de él». Paloma sintió que algo se aflojaba ligeramente en su pecho. «¿Y tú? ¿Te gusta lo que haces?», preguntó devolviendo la pregunta. Diego se encogió de hombros. «Es lo que se me da bien, pero no era lo que había soñado hacer cuando era joven». «¿Qué habías soñado?». Él se quedó callado por un momento, como si estuviera decidiendo si compartir esa información. «Quería ser médico, como mi abuelo. Pero cuando llegó el momento de elegir carrera, él me dijo que necesitaba diversificar los negocios familiares, que alguien tenía que entender la tecnología moderna».
Era la primera ventana a su vida personal que Diego le ofrecía, y Paloma se sintió honrada de recibirla. ¿Nunca pensaste en cambiar? Es muy tarde para eso. Ya tengo una empresa establecida, contratos importantes. Y además, necesito esta herencia para expandir mis proyectos. La conversación fue interrumpida por un trueno fuerte que anunció una tormenta típica de finales de octubre. Las luces parpadearon y después se fueron completamente, dejando la casa en oscuridad total. «Parece que se fue la luz en todo el sector», dijo Diego, levantándose para buscar velas en los cajones de la cocina. Mientras él encendía las velas, Paloma observó su perfil iluminado por la llama dorada. Por primera vez, no parecía el ejecutivo frío y calculador que había conocido. Parecía más joven, más vulnerable, más humano. «¿Tienes miedo a las tormentas?», preguntó él, notando que ella miraba hacia la ventana donde se veían los relámpagos. «No exactamente miedo, pero me ponen nerviosa. En mi casa anterior, cuando llovía fuerte, se metía el agua por el techo y teníamos que poner cubetas por todos lados». Diego asintió, como si estuviera tratando de imaginar una vida tan diferente a la suya. «Esta casa está bien construida. No tienes que preocuparte por eso aquí», dijo suavemente. La tormenta continuó durante otra hora, y para sorpresa de ambos, siguieron conversando. Diego le contó sobre sus proyectos de desarrollo de software para hospitales, y Paloma compartió sus ideas sobre programas de salud comunitaria. Descubrieron que, a pesar de sus diferencias, compartían una preocupación genuina por ayudar a las personas. Cuando finalmente regresó la luz, ambos parpadearon como si despertaran de un sueño. La magia del momento se desvaneció ligeramente y regresó la incomodidad familiar entre ellos. «Gracias por el pozole», dijo Paloma, levantándose para lavar los platos. «Gracias por la conversación», respondió Diego, y por primera vez desde que se conocían, su voz sonó completamente sincera. Esa noche, Paloma se acostó pensando que tal vez, solo tal vez, había visto un destello del verdadero Diego detrás de la fachada fría. Y en su cuarto al final del pasillo, Diego se quedó despierto mucho tiempo, recordando la manera en que los ojos de Paloma habían brillado a la luz de las velas cuando hablaba de sus sueños profesionales. Ninguno de los dos sabía que esa tormenta había sido el primer paso hacia algo que ninguno había esperado ni buscado, pero que lentamente comenzaba a crecer entre ellos. Los días siguientes a la tormenta trajeron consigo un cambio sutil pero perceptible en la dinámica entre Paloma y Diego. Aunque seguían manteniendo sus rutinas separadas, comenzaron a cruzar más palabras durante los desayunos compartidos. Él preguntaba por sus pacientes en el hospital y ella mostraba interés por sus proyectos tecnológicos. La llegada del Día de Muertos trajo consigo el primer desafío real para Paloma en cuanto a mantener sus tradiciones en un ambiente tan diferente al que estaba acostumbrada. En su casa de la colonia Santa Tere, siempre habían preparado un altar sencillo para su padre, con fotografías, flores de cempasúchil del mercado de San Juan de Dios y los platillos que más le gustaban. «Doña Esperanza», le preguntó una mañana a finales de octubre, «¿usted sabe si la familia acostumbra a hacer altar de muertos?». La empleada doméstica negó con la cabeza. «No, niña Paloma. Don Ricardo y el niño Diego no son muy de tradiciones. Desde que murió la abuela de Diego hace muchos años no se celebra nada de eso aquí». Paloma sintió una punzada de tristeza. El Día de Muertos era una de las fechas más importantes para ella, una manera de mantener vivo el recuerdo de su padre y conectarse con sus raíces. Pero no quería imponer sus tradiciones en una casa que no era suya. Esa tarde, mientras cenaban en un silencio relativamente cómodo, Diego notó su expresión melancólica. «¿Está todo bien en el hospital?», preguntó dejando su tenedor sobre el plato. «Sí, el trabajo está bien, es solo que se acerca el Día de Muertos y extraño las tradiciones de mi familia». Diego frunció el ceño ligeramente. «¿Qué tipo de tradiciones?». Paloma dudó antes de responder. «Bueno, siempre hacíamos un altar para mi papá, con sus fotografías, su comida favorita, flores de cempasúchil. Nada muy elaborado, pero significaba mucho para nosotros». «¿Te gustaría hacer uno aquí?», preguntó Diego, sorprendiéndola completamente. «¿En serio no te molestaría?». «Esta también es tu casa ahora», dijo él simplemente.
Ima, creo que sería bonito honrar la memoria de tu padre. El corazón de Paloma se aceleró. Era el gesto más considerado que Diego había tenido con ella desde que se conocían. Gracias. Eso significaría mucho para mí. Al día siguiente, Paloma salió temprano del hospital y se dirigió al mercado de San Juan de Dios para comprar todo lo necesario para el altar. Caminó entre los puestos tradicionales, respirando los aromas familiares de incienso, flores frescas y dulces típicos. Por primera vez en semanas, se sintió completamente en su elemento. Compró cempasúchil amarillo y naranja, velas de cera, papel picado colorido, azúcar para hacer calaveras y los ingredientes para preparar mole, el platillo favorito de su padre. También se detuvo en una tienda de fotografías para mandar imprimir algunas fotos familiares que tenía en su teléfono celular. Cuando llegó a casa con sus compras, se encontró con una sorpresa. Diego estaba en la sala, moviendo muebles para hacer espacio junto a la pared principal. Pensé que necesitarías un lugar apropiado para el altar, explicó cuando la vio llegar con las bolsas del mercado. Diego, no tenías que... Quiero hacerlo, dijo él, interrumpiéndola. Mi abuela era muy tradicional también. Creo que le habría gustado que mantuviéramos estas costumbres. Trabajaron juntos durante toda la tarde para armar el altar. Paloma extendió un mantel bordado que había pertenecido a su abuela sobre una mesa que Diego había traído del comedor. Colocaron las fotografías de su padre en el centro, rodeadas de velas blancas y flores de cempasúchil que llenaron la sala con su aroma característico. Para sorpresa de Paloma, Diego demostró conocer más sobre las tradiciones de lo que había esperado. Sabía exactamente cómo colgar el papel picado para que se viera alegre pero elegante, y sugirió incluir un vaso de agua y sal junto a la comida. Mi nana me enseñó estas cosas cuando era niño, explicó cuando ella le preguntó dónde había aprendido tanto. Se llamaba Doña Carmen, como tu mamá. Era de Michoacán y conocía todas las tradiciones. ¿Qué pasó con ella? Falleció cuando yo tenía 15 años. Mi abuelo la despidió poco antes porque decía que yo ya era muy grande para tener niñera, pero ella había sido como una segunda madre para mí, dijo Diego, con una tristeza genuina en la voz. Era la primera vez que Paloma lo veía mostrar vulnerabilidad emocional real. Se acercó un poco más a él mientras acomodaban las últimas flores. Seguramente ella estaría orgullosa de ver que recuerdas lo que te enseñó. Diego sonrió ligeramente. Espero que sí. Esa noche prepararon juntos el mole para el altar. Diego se ofreció a ayudar, y aunque al principio Paloma dudó, pronto descubrió que él tenía habilidades culinarias sorprendentes. Molía los chiles con destreza y sabía exactamente cuándo agregar cada especia. Doña Carmen me enseñó algunas recetas básicas, explicó al ver su expresión sorprendida. Decía que un hombre tenía que saber cocinar para cuidarse a sí mismo. Mientras cocinaban, la conversación fluyó más naturalmente que nunca. Diego le contó historias de su infancia con su nana, y Paloma compartió recuerdos de las celebraciones del Día de Muertos con su familia. Por primera vez, la cocina de la mansión se sintió cálida y llena de vida. Mi papá habría estado feliz de saber que alguien más está ayudando a mantener sus tradiciones vivas, dijo Paloma mientras probaba el mole. Cuéntame más sobre él, pidió Diego, sentándose en el desayunador mientras ella revolvía la olla. Paloma sonrió con nostalgia. Era electricista. Trabajaba muy duro, a veces 2 turnos al día, pero siempre llegaba a casa con energía para ayudarme con la tarea o jugar con Mateo. Los fines de semana nos llevaba al Parque Agua Azul a volar papalotes. Suena como un buen hombre. Lo era. Siempre decía que la educación era lo más importante, que era la única manera de salir adelante. Por eso insistió tanto en que yo estudiara farmacia, aunque el dinero estuviera apretado. Diego asintió pensativo. Debió estar muy orgulloso cuando te graduaste. No llegó a verme graduarme, dijo Paloma suavemente. Pero sé que habría estado orgulloso. Esa noche, después de terminar el altar, se sentaron juntos en el sofá para admirar su trabajo. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes y el aroma del copal se mezclaba con el de las flores. La sala elegante y fría de Diego se había transformado en un espacio cálido y lleno de significado. Gracias por esto, dijo Paloma.
No sabes lo que significa para mí poder honrar a mi papá de esta manera. Gracias a ti por traer estas tradiciones a la casa, respondió Diego. Hacía mucho tiempo que este lugar no se sentía como un hogar de verdad. Se quedaron en silencio contemplativo por un momento, cada uno perdido en sus propios recuerdos. «Diego», dijo Paloma finalmente, «¿puedo preguntarte algo personal?» Él la miró con curiosidad. «Adelante. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo? Digo, aparte de la herencia. Seguramente había otras maneras de cumplir con los requisitos de tu abuelo». Diego tardó en responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Al principio fue solo por la herencia, lo admito, pero cuando mi abuelo me contó tu historia, cómo habías salvado su vida sin saber quién era, cómo trabajabas tan duro para mantener a tu familia, no sé, algo me llamó la atención». «¿En serio? Mi abuelo me ha presentado muchas mujeres a lo largo de los años, todas muy elegantes, muy educadas, muy apropiadas para mi posición social, pero ninguna había hecho algo genuinamente desinteresado como lo que tú hiciste ese día en el parque». Paloma sintió que le subía el calor a las mejillas. Era la primera vez que Diego hablaba de ella de manera tan positiva. «Además», continuó él, «pensé que sería más fácil mantener un matrimonio puramente contractual con alguien que estuviera en la misma situación que yo, sin expectativas románticas complicadas». «¿Y sigue siendo así?», preguntó Paloma antes de poder detenerse. Diego la miró directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. «Ya no estoy tan seguro». El silencio que siguió fue cargado de significado. Paloma sintió que su corazón se aceleraba, pero antes de que pudiera responder, el teléfono de Diego sonó con una llamada de emergencia del trabajo. «Disculpa, tengo que tomar esta llamada», dijo él, levantándose del sofá. «Es un cliente de Estados Unidos». Mientras Diego hablaba por teléfono en inglés sobre problemas técnicos complicados, Paloma se quedó sentada frente al altar, procesando lo que acababa de pasar. Por primera vez, había visto más allá de la fachada fría de Diego, y lo que había encontrado era un hombre más complejo y considerado de lo que había esperado. Al día siguiente, era el Día de Muertos oficial. Paloma se despertó temprano para arreglar las flores del altar y encender las velas. Para su sorpresa, encontró a Diego ya despierto en la cocina, preparando café de olla con canela. «Pensé que el café de olla era más apropiado para el día de hoy», dijo, ofreciéndole una taza de barro tradicional. «¿Dónde conseguiste estas tazas?», preguntó Paloma admirando la cerámica artesanal. «Las tenía guardadas en el desván, eran de doña Carmen». Era otro gesto considerado que demostraba que Diego había estado pensando más en ella de lo que había admitido. Esa tarde, Paloma llevó a Diego a visitar la tumba de su padre en el cementerio de Mezquitán. Era un panteón humilde, muy diferente a los mausoleos elegantes donde seguramente estaban enterrados los familiares de Diego, pero él caminó entre las tumbas sencillas sin ningún signo de incomodidad. Colocaron flores frescas en la tumba y Paloma contó algunas historias sobre su padre mientras limpiaban la lápida. Diego escuchó atentamente, haciendo preguntas thoughtful sobre la vida y personalidad del hombre que había criado a la mujer que comenzaba a conocer de verdad. «Me habría gustado conocerlo», dijo Diego, mientras caminaban de regreso al automóvil. «A él le habrías caído bien», respondió Paloma. Siempre decía que se podía conocer el carácter de una persona por la manera en que trataba a quienes no podían hacer nada por ellos. «¿Y cómo crees que me vería ahora?». Paloma lo miró pensativa. «Creo que vería que eres un hombre bueno, que ha estado escondido detrás de muros demasiado altos». Esa noche, después de cenar tamales que doña Esperanza había preparado especialmente para la ocasión, se sentaron nuevamente frente al altar. Las velas habían ardido todo el día, creando un ambiente de intimidad y reflexión. «Paloma», dijo Diego suavemente, «quiero que sepas que estos últimos días han sido diferentes». «¿Diferentes cómo?». «Por primera vez en años esta casa se siente viva, y creo que gran parte de eso se debe a ti». Era la declaración más cerca de romántica que había hecho, y Paloma sintió que algo cambiaba definitivamente entre ellos. No era amor todavía, pero era el reconocimiento de que había una conexión real creciendo, algo que ninguno de los dos había esperado cuando firmaron aquel contrato matrimonial. Noviembre llegó con sus primeras lluvias frías,
y un ritmo de trabajo más intenso en el Hospital Santana. Paloma había encontrado su lugar en el equipo médico y se había ganado el respeto de doctores y enfermeras por su conocimiento farmacológico y su trato amable con los pacientes. Sin embargo, las largas jornadas laborales comenzaron a cobrar su precio en su salud. Los cambios sutiles en la relación con Diego continuaron desarrollándose de maneras inesperadas. Ahora desayunaban juntos casi todas las mañanas, y él había empezado a preguntarle por casos específicos del hospital que parecían preocuparla. También había comenzado a llegar a casa más temprano, aunque siempre con la excusa de tener trabajo que hacer en su oficina doméstica. Una mañana de miércoles, Paloma se despertó sintiéndose extraña. Tenía un dolor de cabeza persistente y una sensación de debilidad que atribuyó al cansancio acumulado de las últimas semanas. Se duchó, se vistió y bajó a desayunar como siempre, pero doña Esperanza notó inmediatamente que algo no estaba bien. «Niña Paloma, se ve usted muy pálida hoy. ¿Se siente bien?» «Solo un poco cansada, doña Esperanza. Nada que un café no pueda arreglar». Diego, que estaba revisando correos electrónicos en su tablet mientras desayunaba, levantó la vista al escuchar la preocupación en la voz de la empleada doméstica. «¿Estás enferma?», preguntó, estudiando el rostro de Paloma con atención. «No es nada serio, solo necesito tomar algo para el dolor de cabeza. Tal vez deberías quedarte en casa hoy». «No puedo. Tenemos inventario en la farmacia y el doctor Ramírez necesita que esté ahí». Diego frunció el ceño, pero no insistió más. Sin embargo, Paloma notó que la observaba con preocupación mientras terminaba su café. En el hospital, el día resultó ser particularmente demandante. Un brote de infección respiratoria había aumentado significativamente el número de pacientes, y la farmacia estaba funcionando al límite de su capacidad. Paloma trabajó sin parar, dispensando medicamentos, consultando con doctores sobre dosificaciones complicadas y coordinando con proveedores para asegurar el suministro de antibióticos. Para el mediodía, su dolor de cabeza había empeorado considerablemente y había desarrollado escalofríos. Cuando el doctor Ramírez la vio tambalearse ligeramente mientras contaba medicamentos, inmediatamente le tomó la temperatura. «Tienes 38.5 de fiebre, Paloma. Te vas a casa ahora mismo». «Doctor, de verdad puedo continuar. Solo necesito...». «No es una sugerencia, es una orden médica. Y como farmacéutica, sabes perfectamente que trabajar con fiebre alta en un hospital pone en riesgo tanto tu salud como la de los pacientes». Paloma sabía que tenía razón, pero odiaba la idea de dejar trabajo pendiente. Sin embargo, su cuerpo comenzaba a dolerle de manera generalizada y admitió que necesitaba descansar. El viaje de regreso a casa en taxi fue terrible. Los escalofríos se habían intensificado y se sentía cada vez más débil. Cuando finalmente llegó a la mansión, apenas pudo subir las escaleras hasta su habitación. Se cambió a pijama con manos temblorosas y se metió bajo las cobijas, pero no logró entrar en calor. Doña Esperanza la encontró una hora después, tirando de frío bajo múltiples mantas. «Dios santo, niña Paloma, está ardiendo en fiebre», exclamó la mujer, tocando su frente. «Voy a llamar al doctor». «No es necesario, doña Esperanza. Solo es gripe. Necesito descansar». Pero la empleada doméstica ya estaba marcando el número de Diego en su teléfono celular. Diego estaba en una reunión virtual importante con un cliente cuando su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Normalmente habría ignorado la llamada, pero vio que era doña Esperanza y algo le dijo que atendiera. «¿Qué pasa, doña Esperanza?» «Niño Diego necesita venir a casa. La niña Paloma está muy enferma, con mucha fiebre, y no quiere que llame al doctor». Diego sintió una punzada de preocupación que lo sorprendió por su intensidad. «Voy para allá inmediatamente». «Disculpen», le dijo a sus colegas en la videoconferencia. «Tengo una emergencia familiar. Vamos a continuar esta reunión mañana». Cerró su laptop, tomó las llaves de su automóvil y salió de la oficina sin importarle la reunión importante que estaba abandonando. Durante todo el trayecto a casa, se sintió ansioso de una manera que no podía explicar completamente. Cuando llegó, subió directamente a la habitación de Paloma y la encontró acurrucada bajo las mantas,
temblando de frío a pesar de que su piel ardía de fiebre. Sus mejillas estaban rojas y respiraba con dificultad. «¿Cómo te sientes?», preguntó, sentándose en la orilla de la cama. «Como si me hubiera atropellado un camión», murmuró Paloma, sin abrir los ojos completamente. Diego le tocó la frente y confirmó lo que doña Esperanza había dicho. Tenía fiebre muy alta. «Voy a llamar a mi doctor personal». «No es necesario. No estás en condiciones de tomar esa decisión», dijo Diego firmemente, pero con voz suave. «Es mi responsabilidad cuidar de ti». Mientras esperaban al doctor Hernández, Diego se quedó junto a Paloma, cambiando paños fríos en su frente y asegurándose de que se mantuviera hidratada. Era la primera vez que la veía vulnerable, y algo en su interior se removió de manera protectora. El doctor Hernández llegó 1 hora después. Era un hombre mayor, médico de familia de los Santana desde hacía muchos años, que examinó a Paloma con cuidado profesional. «Es una infección viral fuerte, pero nada peligroso», diagnosticó después de revisarla completamente. «Necesita reposo absoluto por al menos 3 días, mucha hidratación y estos medicamentos para la fiebre y el malestar general». «¿Hay algo más que pueda hacer por ella?», preguntó Diego. El doctor lo miró con curiosidad, notando la preocupación genuina en su voz. «Manténgala cómoda. Asegúrese de que tome los medicamentos a tiempo y llámeme si la fiebre no baja en 24 horas». Esa noche, Diego canceló todos sus compromisos y se instaló en el sillón de la habitación de Paloma para vigilar su fiebre. Cada 2 horas le daba medicamentos y le cambiaba los paños fríos. Cuando ella se quejaba del frío, le ajustaba las mantas. Cuando decía que tenía calor, abría las ventanas para que corriera aire fresco. «No tienes que quedarte aquí», murmuró Paloma durante uno de sus momentos de lucidez. «Doña Esperanza puede cuidarme». «Quiero quedarme», respondió Diego simplemente, y se sorprendió de lo cierto que era eso. Durante la noche, Paloma comenzó a delirar por la fiebre alta. Hablaba de su padre, de su preocupación por Mateo, de miedo a no poder pagar los medicamentos de su madre. Diego escuchó fragmentos de conversaciones que le dieron una ventana más profunda a los miedos y cargas que ella llevaba consigo. «No puedo fallar. Mamá necesita sus medicamentos. Mateo tiene que estudiar», susurraba entre sueños agitados. «Está bien, Paloma. Todo está resuelto. Tu familia está segura», le decía Diego suavemente, tomando su mano para tranquilizarla. En sus momentos más delirantes, ella lo confundía con su padre. «Papá, ¿estás orgulloso de mí? ¿Hice lo correcto?» «Sí, mija, hiciste lo correcto. Él estaría muy orgulloso de ti», respondía Diego, sorprendido de lo natural que se sentía consolarla. A las 4 de la mañana, la fiebre finalmente cedió, y Paloma entró en un sueño más tranquilo. Diego, agotado pero aliviado, se quedó dormido en el sillón, con la mano de ella aún en la suya. Paloma despertó al amanecer sintiéndose débil, pero mucho mejor. La primera cosa que vio fue a Diego dormido en el sillón junto a su cama, con la corbata aflojada y el cabello revuelto. Había una mesita auxiliar llena de medicamentos, vasos de agua y paños húmedos. Era evidente que había estado cuidándola toda la noche. Se sintió emocionada por el cuidado que había recibido, pero también confundida. El Diego frío y distante que había conocido no era el mismo hombre que había pasado la noche velando su sueño. «¿Diego?», susurró suavemente. Él despertó inmediatamente, como si hubiera estado esperando escuchar su voz. «¿Cómo te sientes?», preguntó enderezándose en el sillón. «Mejor, mucho mejor. Gracias por cuidarme». «No tienes que agradecer nada», dijo él, pero había algo diferente en sus ojos, una calidez que no había estado ahí antes. «¿Te quedaste aquí toda la noche?». Diego asintió. «Tenías fiebre muy alta. Quería asegurarme de que estuvieras bien». Paloma sintió que algo se derretía en su pecho. «¿Por qué? Quiero decir, podrías haber contratado una enfermera o...». Diego la miró directamente a los ojos. «Porque me importas, Paloma, más de lo que debería, considerando nuestro arreglo». El silencio que siguió fue cargado de tensión emocional. Paloma sintió que su corazón se aceleraba y no era por la fiebre. «Diego, sé que esto no era parte del plan», continuó él, levantándose del sillón y caminando hacia la ventana.
Se suponía que esto sería solo un contrato, pero en algún momento durante estos meses comenzaste a importarme de verdad. Paloma se incorporó lentamente en la cama, procesando sus palabras. A mí también me pasa algo parecido. Él se volteó para mirarla, sorprendido por su honestidad. Al principio pensé que eras arrogante y frío, pero luego vi cómo te preocupas por las personas importantes para ti, cómo recuerdas las tradiciones que tu nana te enseñó, cómo has cuidado de mí. Su voz se quebró ligeramente. No sé qué está pasando entre nosotros. Diego regresó al lado de la cama y se sentó en la orilla. Yo tampoco estoy seguro. Solo sé que la idea de que algo malo te pasara anoche me aterrorizó de una manera que no entiendo. Se miraron en silencio por un momento, ambos reconociendo que habían cruzado una línea invisible que separaba su matrimonio contractual de algo mucho más real y complejo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Paloma suavemente. «No lo sé», admitió Diego. «Pero me gustaría averiguarlo contigo, si estás de acuerdo». Paloma sintió lágrimas de alivio y confusión en sus ojos. «Me gustaría eso también». Diego le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Era el primer contacto físico genuinamente íntimo que habían compartido, y ambos sintieron una corriente eléctrica que confirmaba que algo fundamental había cambiado entre ellos. «Por ahora», dijo él, «concéntrate en recuperarte completamente. Y cuando te sientas mejor, podemos hablar sobre lo que esto significa para nosotros». Paloma asintió, sintiéndose segura y cuidada de una manera que no había experimentado en años. Por primera vez desde que aceptó la propuesta de don Ricardo, se preguntó si el destino no había tenido planes más complejos de los que cualquiera de ellos había imaginado. Los días siguientes a la enfermedad de Paloma marcaron un punto de inflexión definitivo en su relación con Diego. Él insistió en que se tomara una semana completa de descanso, a pesar de sus protestas por regresar al hospital. Durante esos días establecieron una rutina nueva e inesperadamente íntima. Desayunaban juntos en la terraza, él trabajaba desde casa por las tardes para hacerle compañía, y cenaban conversando sobre sus respectivos días. Las barreras que habían mantenido cuidadosamente entre ellos comenzaron a desmoronarse de manera natural. Diego le contaba sobre sus frustraciones laborales y sus sueños aplazados de estudiar medicina, mientras Paloma compartía sus ideas sobre programas de salud comunitaria y sus preocupaciones por pacientes específicos del hospital. «Hay una niña en pediatría», le contó Paloma una tarde mientras preparaban limonada en la cocina. «Su familia no puede pagar el tratamiento completo para su asma. Me recuerda tanto a Mateo cuando era más pequeño». «¿Has pensado en hablar con mi abuelo sobre casos como ese?», sugirió Diego. «Él tiene un fondo para pacientes sin recursos, pero a veces no se entera de los casos específicos». Era típico de Diego encontrar soluciones prácticas para problemas que la preocupaban, y Paloma se sintió conmovida por su consideración constante. La noche del viernes, después de una semana de esta nueva rutina, Paloma estaba en la cocina preparando cena cuando comenzó una tormenta típica de diciembre. Los vientos eran más fuertes de lo usual, y pronto se escucharon los primeros truenos que anunciaban una tormenta severa. Diego había estado trabajando en su oficina, pero bajó cuando escuchó el ruido del viento contra las ventanas. «Parece que va a ser una tormenta fuerte», comentó, uniéndose a ella en la cocina. El servicio meteorológico emitió una alerta. Como si hubiera escuchado sus palabras, un relámpago particularmente intenso iluminó toda la casa, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor. Las luces parpadearon varias veces antes de apagarse completamente, dejándolos en oscuridad total. «Y ahí va la electricidad», dijo Diego con una risita. «Parece que vamos a cenar a la luz de las velas otra vez». Paloma sonrió en la oscuridad. La primera tormenta que habían pasado juntos se había vuelto un recuerdo especial para ambos, el momento donde realmente comenzaron a conocerse. Diego encontró velas en los cajones de la cocina y pronto la estancia se llenó de una luz dorada y cálida. La lluvia golpeaba las ventanas con intensidad y el viento hacía crujir la estructura de la casa. «¿Tienes miedo?», preguntó Diego, recordando la confesión de Paloma durante aquella primera tormenta. «Ya no», respondió ella, sorprendida de darse cuenta de que era cierto.
Me siento segura aquí contigo. Las palabras salieron de forma natural, pero ambos sintieron su peso. Diego se acercó un poco más a ella, y por primera vez desde que se conocían, el espacio entre ellos se sentía cargado de tensión romántica, en lugar de incomodidad. Paloma, dijo él suavemente, estos últimos días han sido los mejores que he tenido en mucho tiempo. Para mí también, susurró ella, sin apartar la vista de sus ojos color miel que brillaban a la luz de las velas. Diego levantó su mano lentamente y tocó su mejilla con gentileza. ¿Puedo besarte? El corazón de Paloma se aceleró. Sí. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran probando algo nuevo y precioso. Pero cuando Paloma respondió rodeando su cuello con los brazos, Diego la acercó más hacia él, y el beso se profundizó, cargado de meses de tensión no reconocida y sentimientos que habían crecido lentamente. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Esto cambia todo, ¿verdad?», murmuró Paloma con la frente apoyada contra la de él. «Sí», respondió Diego, acariciando su cabello. «¿Te asusta?» «Un poco. Pero también me emociona». Pasaron el resto de la noche conversando y besándose a la luz de las velas, mientras la tormenta rugía afuera. Era como si la naturaleza hubiera conspirado para crear el ambiente perfecto para que finalmente admitieran lo que había estado creciendo entre ellos. «Diego», dijo Paloma mientras estaban acurrucados en el sofá, «¿qué vamos a hacer con respecto al contrato a tu abuelo?» «No lo sé todavía», admitió él. «Solo sé que esto que siento por ti es real, y no quiero perderlo». «Yo tampoco». «Entonces vamos a descubrir juntos cómo hacer que funcione», dijo Diego, besando su frente, «sin importar lo que diga el contrato original». Esa noche, por primera vez desde su matrimonio, ninguno de los dos durmió en su habitación asignada. Se quedaron dormidos en el sofá de la sala, entre mantas y cojines, escuchando cómo la tormenta gradualmente se calmaba, hasta convertirse en una lluvia suave y reconfortante. Los siguientes días trajeron una intimidad nueva y emocionante. Diego comenzó a llegar más temprano del trabajo, y Paloma hacía esfuerzos por terminar sus turnos en el hospital a tiempo para cenar juntos. Los fines de semana se convirtieron en oportunidades para conocerse mejor, visitando mercados locales, paseando por el centro histórico de Guadalajara, o simplemente quedándose en casa disfrutando de la compañía mutua. 2 semanas después de su primer beso, Paloma notó que se había retrasado su período menstrual. Al principio lo atribuyó al estrés de las últimas semanas, pero cuando pasaron 5 días sin que llegara, comenzó a preocuparse. Una tarde, después de un día particularmente ocupado en el hospital, se detuvo en una farmacia camino a casa y compró una prueba de embarazo. Sus manos temblaban mientras pagaba, y durante todo el trayecto de regreso se sintió nerviosa y confundida. En casa, Diego notó inmediatamente que algo la tenía preocupada. «¿Está todo bien? Te ves distinta», observó mientras cenaban. «Solo cansada», mintió Paloma, sin atreverse a compartir sus sospechas hasta estar segura. Esa noche, después de que Diego se durmiera, Paloma se levantó silenciosamente y fue al baño para hacerse la prueba. Los 3 minutos de espera fueron los más largos de su vida. Cuando finalmente miró el resultado, sus piernas se debilitaron. Positivo. Se sentó en el borde de la bañera procesando la noticia. Estaba embarazada de Diego, un hombre que oficialmente era su esposo, pero con quien recién estaba explorando una relación real. Un hombre que había aceptado casarse con ella por una herencia, no por amor. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, una mezcla de miedo, confusión y, para su sorpresa, una pizca de alegría. A pesar de las circunstancias complicadas, la idea de tener un bebé no la aterrorizaba tanto como había esperado. Pasó la noche despierta, debatiendo cómo y cuándo contarle a Diego. Por la mañana, él notó las ojeras bajo sus ojos. «Paloma, ¿qué está pasando?» «Anoche te escuché levantarte varias veces», preguntó con preocupación genuina. «Necesitamos hablar», dijo ella con voz temblorosa. Diego inmediatamente dejó su café y le dio toda su atención. «¿Qué pasa?» Paloma respiró profundamente. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Diego la miró fijamente, procesando las palabras. ¿Embarazada?, repitió finalmente. Sí, me hice la prueba anoche. Diego se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, pasándose las manos por el cabello. Paloma sintió que su corazón se hundía, interpretando su reacción como negativa. «Entiendo si esto no era parte de tu plan», dijo ella rápidamente. Podemos discutir opciones». Diego se volteó hacia ella bruscamente. «¿Opciones? Paloma, estás hablando de...» «No sé de qué estoy hablando», admitió ella, comenzando a llorar. «Esto es muy confuso. Nuestro matrimonio apenas está volviéndose real y ahora...» Diego regresó rápidamente a la mesa y tomó sus manos. «¡Hey, mírame!» Paloma levantó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Quieres tener este bebé?», preguntó él suavemente. «Yo creo que sí, pero tengo miedo de lo que esto signifique para nosotros». «¿Por qué tendrías miedo?». «Porque te casaste conmigo por una herencia, Diego. No por amor, no para formar una familia». Diego se quedó callado por un momento y luego sonrió lentamente. «Paloma, creo que necesitas saber algo». «¿Qué?». «Me estoy enamorando de ti, completamente, perdida e irremediablemente enamorando. Y la idea de tener un bebé contigo me emociona más de lo que pensé que fuera posible». Paloma lo miró con sorpresa total. «¿En serio?». «En serio», confirmó él, besando sus manos. «Sé que esto no era parte del plan original, pero tal vez el destino tenía ideas mejores que nosotros». «¿No estás asustado?». «Aterrorizado», admitió Diego con una sonrisa, «pero también más feliz de lo que he estado en años». Paloma sintió que una carga enorme se quitaba de sus hombros. «Yo también me estoy enamorando de ti». «Entonces vamos a hacer esto juntos», dijo Diego, levantándose y jalándola hacia él para un abrazo. «Vamos a ser una familia de verdad». Mientras se abrazaban en la cocina llena de luz matutina, ambos sintieron que su vida había tomado un rumbo completamente diferente al que habían planeado, pero infinitamente mejor. El contrato matrimonial que los había unido se había transformado en algo mucho más profundo y significativo. «Hay algo más que deberías saber», dijo Diego, después de un momento. «¿Qué?». «Mi abuelo va a estar absolutamente encantado. Ha estado esperando bisnietos desde que tengo memoria». Paloma rió a través de sus lágrimas. «¿Crees que sospechaba que esto pasaría?». «Conociendo a mi abuelo», dijo Diego pensativo, «no me sorprendería nada que hubiera planeado esto desde el principio». La idea de que don Ricardo hubiera orquestado no solo su matrimonio, sino también su enamoramiento, los hizo reír a ambos. Pero independientemente de las motivaciones del anciano, lo que sentían el uno por el otro era genuino y crecía más fuerte cada día. Esa tarde se dirigieron juntos al consultorio del doctor Hernández para confirmar el embarazo y comenzar el cuidado prenatal. Durante el ultrasonido, cuando escucharon por primera vez los latidos rápidos del corazón de su bebé, ambos lloraron de emoción. «Ahí está nuestro pequeño milagro», susurró Diego, apretando la mano de Paloma. «Nuestro pequeño milagro», repitió ella, sintiendo que todo en su vida finalmente había encontrado su lugar correcto. Los meses siguientes al descubrimiento del embarazo transformaron completamente la dinámica en la casa de los Santana. Diego se había convertido en el futuro padre más protector y atento que Paloma pudiera haber imaginado. Instaló una silla más cómoda en su oficina para que pudiera acompañarlo mientras trabajaba. Reorganizó toda la cocina para que tuviera acceso fácil a los antojos del embarazo y leyó cada libro sobre gestación que pudo encontrar. «Diego, por favor, ¿puedo subir las escaleras sola?», protestaba Paloma cuando él insistía en acompañarla cada vez que necesitaba ir al segundo piso. «Lo sé, pero me gusta asegurarme», respondía él con una sonrisa, sin ceder en su vigilancia amorosa. El doctor Hernández confirmó que tanto Paloma como el bebé estaban perfectamente sanos, pero recomendó cuidados especiales debido a las largas jornadas laborales de ella en el hospital. Diego inmediatamente habló con su abuelo para que redujeran las horas de trabajo de Paloma, algo que don Ricardo aceptó con una sonrisa misteriosa que ninguno de los dos entendió completamente. «Mi nieto está muy cambiado desde que se casó contigo», le comentó don Ricardo a Paloma durante una visita al hospital.
No lo había visto tan feliz desde que era niño. Él también me ha cambiado a mí, don Ricardo, de maneras que nunca esperé. El anciano asintió con satisfacción. El amor verdadero tiene esa capacidad de transformar a las personas. Sin embargo, no todo era perfecto en su nuevo mundo de felicidad doméstica. A medida que el embarazo se hizo más evidente, Paloma comenzó a enfrentar comentarios maliciosos de algunas esposas de la alta sociedad tapatía que frecuentaban el hospital. «Qué conveniente que quedara embarazada tan rápido», susurraba la esposa de un empresario importante mientras esperaban en la sala de maternidad del hospital. Algunos dirían que fue muy calculado. «Después de todo, qué mejor manera de asegurar la herencia de los Santana», agregaba otra, sin molestarse en bajar la voz. Paloma trataba de ignorar estos comentarios, pero cada uno era como una puñalada que despertaba sus viejas inseguridades sobre si realmente merecía estar en ese mundo. Una tarde, después de una cita médica particularmente exitosa, donde vieron claramente al bebé en el ultrasonido, Paloma llegó a casa para encontrar a Diego en la sala con expresión preocupada. «¿Qué pasa?», preguntó ella inmediatamente, con la mano instintivamente protegiéndose el vientre. «Mi abuelo quiere hablar con nosotros. Dice que hay algo importante que necesita decirnos». «¿Sobre el bebé?». «No estoy seguro. Solo dijo que era sobre el tiempo de revelar toda la verdad». Don Ricardo llegó esa noche para la cena, acompañado de su abogado personal, un hombre mayor que había manejado los asuntos legales de la familia durante décadas. La presencia del abogado puso nerviosos tanto a Diego como a Paloma. «Antes que nada», comenzó don Ricardo después de cenar, «quiero que sepan lo orgulloso que estoy de lo que han construido juntos. Este matrimonio se ha convertido en algo hermoso y real». «Gracias, abuelo», respondió Diego tomando la mano de Paloma. «Pero siento que hay algo más que quieres decirnos». Don Ricardo sonrió. «Siempre fuiste muy perceptivo, Diego. Sí, hay algo que deben saber, sobre cómo y por qué los uní». El abogado abrió un folder y sacó varios documentos. «La verdad es que no fue casualidad que me encontrara con Paloma en el parque ese día», confesó don Ricardo. «Había estado investigando sobre ella durante meses». Paloma sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Investigando sobre mí? Después de que tu padre falleció en ese accidente laboral, me enteré de las circunstancias. La empresa para la cual trabajaba tenía contratos con mis hospitales. Cuando supe lo que había pasado, cómo una familia había quedado desamparada, decidí investigar más». Diego frunció el ceño. «¿Qué tipo de investigación?». «Descubrí que tenías una hija extraordinaria», continuó don Ricardo mirando a Paloma. «Excelentes calificaciones. Trabajaba incansablemente para mantener a su familia. Había rechazado varias oportunidades de trabajo en otras ciudades porque no quería dejar a su madre enferma». «¿Pero por qué?», preguntó Paloma con voz temblorosa. El abogado intervino, entregándole un documento a Paloma. «Porque tu abuela materna era Carmen Herrera de Santana». El silencio que siguió fue absoluto. Paloma miró el documento sin comprender. «Tu abuela Carmen era mi primera novia, hace más de 50 años», explicó don Ricardo con voz emocionada. «Estuvimos enamorados cuando éramos jóvenes, pero mi familia se opuso a la relación porque ella era de una familia humilde. Me obligaron a terminar con ella y casarme con alguien de mi clase social». «Eso es imposible», susurró Paloma. «Carmen se casó después con tu abuelo Herrera y tuvieron una hija, tu madre. Yo me casé con la abuela de Diego. Tuvimos una buena vida, pero nunca olvidé a Carmen. Siempre me pregunté qué había sido de ella». Diego miraba a su abuelo con asombro. «¿Estás diciendo que Paloma y yo somos familia?». «No por sangre», aclaró rápidamente don Ricardo, «pero están conectados por el destino. Cuando descubrí que la nieta de Carmen necesitaba ayuda y que mi propio nieto necesitaba aprender a amar, pensé que tal vez el universo me estaba dando una oportunidad de corregir los errores del pasado». Paloma se puso de pie bruscamente, con lágrimas en los ojos. «¿Entonces todo esto fue manipulado? ¿Mi matrimonio? ¿Mis sentimientos? ¿Todo?». «No, mija», dijo don Ricardo, poniéndose de pie también. «Creé la oportunidad, pero los sentimientos que desarrollaron son completamente reales. El amor no se puede forzar. Necesito aire,
murmuró Paloma dirigiéndose hacia el jardín. Diego la siguió inmediatamente, encontrándola sentada en la fuente del patio, con las manos cubriéndose el rostro. ¿Estás bien? ¿Es demasiado estrés para el bebé? No lo sé qué pensar, Diego, sollozó Paloma. ¿Alguna vez tuvimos control sobre nuestras propias decisiones? Diego se sentó junto a ella y la abrazó. Escúchame bien. Mi abuelo pudo haber creado las circunstancias, pero nadie me obligó a enamorarme de ti. Eso fue completamente mi elección. ¿De verdad? La primera vez que te besé fue porque no podía evitarlo más. La primera vez que te dije que te amaba fue porque mi corazón no podía callárselo más tiempo. Cuando me dijiste que estabas embarazada, mi alegría fue tan genuina que me sorprendió a mí mismo. Paloma lo miró a los ojos. ¿No te sientes manipulado? Me siento agradecido, dijo Diego honestamente, porque sin la intervención de mi abuelo, tal vez nunca te habría conocido. Pero lo que siento por ti no es resultado de su manipulación. Es resultado de conocer a la mujer más valiente, generosa y hermosa que he conocido en mi vida. Regresaron a la sala donde don Ricardo los esperaba ansiosamente. ¿Paloma puede perdonar a un viejo tonto por entrometerse en su vida?, preguntó el anciano con humildad genuina. Paloma lo miró por un momento antes de responder. Don Ricardo, usted me dio la oportunidad de salvar a mi familia y encontrar el amor verdadero. Es difícil enojarme por eso. Pero hay una cosa más que deben saber, continuó el abogado, sacando otro documento. El testamento del señor Santana. Don Ricardo asintió. Quería que conocieran los términos reales de la herencia, no la versión simplificada que le conté a Diego. ¿Qué términos reales?, preguntó Diego con desconfianza. La herencia no dependía de que te casaras antes de los 30 años, reveló don Ricardo. Dependía de que te casaras con alguien que te amara por quien realmente eres, no por tu dinero, alguien que te hiciera mejor persona. Diego se quedó boquiabierto. ¿Quieres decir que toda la presión del tiempo era falsa? Necesitaba crear urgencia para que no sospecharas mis verdaderas intenciones. Paloma comenzó a reír, una risa que era mitad diversión y mitad histeria. Entonces usted orquestó todo esto, incluyendo el tiempo límite falso para juntarnos. Culpable, admitió don Ricardo con una sonrisa. Pero ¿pueden decir honestamente que no ha valido la pena? Diego y Paloma se miraron, y a pesar de la sorpresa y confusión, ambos comenzaron a sonreír. La verdad es que no, dijo Diego. No cambiaría nada de lo que hemos vivido. Ni yo, agregó Paloma. Pero la próxima vez que quiera juntar a dos personas, don Ricardo, tal vez debería intentar un método menos complicado. Esa noche, después de que don Ricardo se fuera, Diego y Paloma se quedaron despiertos, hablando sobre todas las revelaciones. ¿Cómo te sientes de saber que tu abuela y mi abuelo fueron novios?, preguntó Diego. Es surrealista, admitió Paloma, pero también hermoso de cierta manera, como si el destino hubiera estado esperando décadas para corregir una historia de amor interrumpida. ¿Crees que ella habría aprobado nuestro matrimonio? Paloma sonrió, recordando las historias que su madre le había contado sobre la abuela Carmen. Creo que le habría encantado ver a su nieta casada con el nieto del hombre que más amó en su juventud. Entonces, estamos escribiendo el final feliz que ellos nunca pudieron tener, dijo Diego, acariciando su vientre. Y nuestro bebé será el símbolo de esa historia completa. A la mañana siguiente, llegó una entrega especial para Paloma. Era una caja antigua, enviada por don Ricardo. Adentro, encontró fotografías sepia de una joven hermosa que se parecía sorprendentemente a ella, junto con cartas de amor escritas, con la letra elegante de un joven Ricardo Santana. La última carta, sin embargo, estaba fechada apenas una semana antes y estaba dirigida a Paloma. Querida nieta del corazón, si estás leyendo esto, significa que el amor ha triunfado una vez más. Tu abuela Carmen fue el gran amor de mi juventud, y aunque no pude hacer feliz a ella, espero haber ayudado a hacer feliz a su nieta. Cuida a Diego como ella me habría cuidado a mí. Y cuida a ese bebé que viene en camino, porque en él vive el futuro de dos familias que siempre estuvieron destinadas a unirse. Paloma lloró leyendo la carta, pero fueron lágrimas de gratitud y alegría. Finalmente entendía que su historia con Diego no había sido una coincidencia ni una manipulación cruel, sino la culminación de una historia de amor
que había comenzado mucho antes de que cualquiera de los dos naciera. Los meses siguientes pasaron como un sueño hermoso para Paloma y Diego. Con las revelaciones de don Ricardo ya procesadas y aceptadas, se entregaron completamente a la preparación para la llegada de su bebé y a la consolidación de su amor. El segundo trimestre del embarazo trajo consigo una energía renovada para Paloma, y Diego había logrado reorganizar su trabajo para pasar más tiempo en casa. La habitación del bebé se convirtió en su proyecto conjunto favorito. Diego, con sus habilidades técnicas, instaló un sistema de iluminación suave que simulaba la luz natural, mientras Paloma se encargaba de la decoración con colores cálidos y elementos tradicionales mexicanos que honraran sus raíces. Habían decidido mantener el sexo del bebé como sorpresa, por lo que optaron por tonos neutros de amarillo y verde agua que llenaban el espacio de serenidad. ¿Crees que le gustará?, preguntó Paloma una tarde, acomodando por 10ª vez los peluches en la cuna de madera tallada que Diego había encargado a un artesano de Tlaquepaque. «Le va a encantar», respondió Diego, abrazándola por la espalda y apoyando las manos en su vientre ya prominente. «Pero creo que lo que más le va a gustar es tener a los padres más enamorados del mundo». El 7º mes llegó con algunas complicaciones inesperadas. Durante una revisión rutinaria, el doctor Hernández detectó que la presión arterial de Paloma había subido significativamente y ordenó reposo parcial. «No es nada alarmante», explicó el médico mientras Diego tomaba notas meticulosas, «pero necesitamos monitorearla de cerca. Nada de estrés, descanso adecuado y, si empeora, podríamos necesitar hospitalización preventiva». Diego inmediatamente reorganizó toda su vida. Contrató a una enfermera para que estuviera disponible las 24 horas, instaló equipos de monitoreo en casa y prácticamente se mudó su oficina al cuarto de Paloma para poder trabajar sin alejarle de su lado. «Diego, estás exagerando», protestaba Paloma desde la cama, donde él insistía que pasara la mayor parte del día. «El doctor dijo reposo parcial, no que me convirtiera en una inválida». «Prefiero exagerar y que ustedes dos estén bien, que lamentarme después», respondía él, ajustando las almohadas detrás de su espalda. «Además, me gusta cuidarte». Carmen, la madre de Paloma, se mudó temporalmente a la casa para ayudar durante este periodo. Su salud había mejorado notablemente con el tratamiento médico de calidad que ahora podía recibir, y se había convertido en una segunda madre para Diego. La relación entre ellos era especialmente tierna, ya que él nunca había conocido el amor maternal incondicional que Carmen ofrecía naturalmente. «Diego, mijo, también tienes que cuidarte a ti mismo», le decía Carmen una mañana, encontrándolo en la cocina a las 5 de la madrugada, preparando desayuno especial para Paloma. «Mi hija necesita que estés fuerte y saludable». «Tiene razón, doña Carmen, es solo que tengo tanto miedo de que algo salga mal». «El miedo es normal», dijo la mujer sabia, poniendo una mano maternal en su hombro. «Pero la preocupación excesiva no protege a nadie. Tienes que confiar en que todo va a salir bien». La crisis llegó una madrugada de marzo, cuando Paloma despertó con contracciones fuertes y regulares a las 36 semanas de gestación. Diego, que dormía en el sillón junto a su cama desde hacía semanas, despertó inmediatamente al escuchar su quejido de dolor. «¿Qué pasa?», preguntó, completamente alerta en segundos. Creo que el bebé ya quiere nacer», jadeó Paloma, aferrándose a su mano mientras otra contracción la atravesaba. El trayecto al Hospital Santana fue el más largo de la vida de Diego, aunque en realidad durara apenas 15 minutos. Había llamado al doctor Hernández desde casa, y todo el equipo de maternidad los estaba esperando cuando llegaron. «Es prematuro, pero no demasiado», explicó el doctor después del primer examen. «El bebé tiene buenas probabilidades, pero necesitamos hacer una cesárea de emergencia». «¿Paloma va a estar bien?», preguntó Diego con voz temblorosa. «Ambos van a estar bien», le aseguró el médico. «Pero necesito que firmes algunos consentimientos». Las siguientes 2 horas fueron las más largas e intensas de sus vidas. Diego caminó por el pasillo del quirófano como animal enjaulado, rezando a todos los santos que conocía y algunos que no.
Don Ricardo y Carmen habían llegado al hospital y los tres se apoyaron mutuamente durante la espera angustiante. «Señor Santana», finalmente apareció una enfermera con una sonrisa radiante. «¿Quiere conocer a su hija?» «¿Hija?», repitió Diego, sintiendo que las piernas se le debilitaban de alivio y alegría. «Una niña hermosa y perfecta, y su esposa está muy bien también». Cuando finalmente pudo entrar a la habitación de recuperación, Diego encontró a Paloma despierta y sonriente, con una pequeña cosita arrugada y rosada en sus brazos. «Diego conoce a Esperanza», dijo Paloma con lágrimas de felicidad, levantando ligeramente el pequeño bulto para que él pudiera verlo mejor. «¿Esperanza?», preguntó él acercándose con reverencia. «Como doña Esperanza, que nos cuidó tanto, y porque es lo que este bebé representa para nosotros, esperanza de una vida llena de amor». Diego tomó a su hija por primera vez, y el mundo se reorganizó completamente a su alrededor. La pequeña Esperanza era perfecta, cabello oscuro como el de su madre, ojos grandes que prometían ser color miel como los de su padre, y una expresión serena que sugería que sabía exactamente dónde pertenecía. «Hola, princesa», susurró Diego con voz quebrada por la emoción. «Soy tu papá, y te prometo que voy a amarte y protegerte toda la vida». Los siguientes días en el hospital fueron un torbellino de visitas, flores, regalos y ajustes a la nueva realidad de ser padres. Mateo, ahora de 15 años y mucho más maduro, estaba absolutamente fascinado con su sobrina y se había designado a sí mismo como su guardián personal. «¿Puedo cargarla?», preguntaba cada 5 minutos, lavándose las manos obsesivamente antes de cada contacto con la bebé. Don Ricardo, por su parte, era el abuelo más orgulloso que había existido. Había mandado instalar una cuna especial en su oficina del hospital para cuando Paloma regresara al trabajo, y ya había empezado a planear el futuro educativo de Esperanza, con detalles que incluían universidad en el extranjero y múltiples idiomas. «Abuelo», le dijo Diego una tarde, «apenas tiene una semana de nacida». «Nunca es muy temprano para planear el futuro de una Santana», respondió el anciano, sosteniendo a la bebé como si fuera el tesoro más preciado del mundo. El alta del hospital llegó después de una semana, cuando los médicos confirmaron que tanto Paloma como Esperanza estaban completamente sanas. El regreso a casa fue emotivo. Doña Esperanza había decorado toda la entrada con flores y globos, y había preparado una comida especial para celebrar la llegada de la nueva integrante de la familia. Los primeros meses de paternidad fueron desafiantes pero llenos de alegría. Diego se convirtió en un experto en cambiar pañales a las 3 de la madrugada, y Paloma descubrió que la maternidad le venía naturalmente. Se turnaban las noches para cuidar a Esperanza y habían desarrollado una rutina que funcionaba perfectamente para su nueva vida de 3. Cuando Esperanza cumplió 6 meses, Diego sorprendió a Paloma con una propuesta que había estado planeando desde el nacimiento de su hija. «Paloma», le dijo una noche después de acostar a la bebé, «quiero pedirte algo». «¿Qué cosa?», preguntó ella, acurrucándose contra él en el sofá donde habían pasado tantas noches memoriosas. «Quiero que nos casemos de verdad». Paloma lo miró confundida. «Pero ya estamos casados». «Estamos casados legalmente», aclaró Diego. «Pero quiero casarme contigo por amor, frente a Dios, nuestras familias y amigos. Quiero una boda de verdad, donde podamos prometer amarnos porque así lo elegimos, no porque un contrato nos obliga». Los ojos de Paloma se llenaron de lágrimas. «¿Me estás pidiendo que me case contigo otra vez?» «Te estoy pidiendo que te cases conmigo por primera vez», dijo Diego, sacando una cajita de terciopelo azul. «Esta vez, solo por amor». El anillo era perfecto, un solitario elegante pero sencillo, con pequeños diamantes que representaban a cada miembro de su familia. Cuando Diego se lo puso en el dedo, Paloma sintió que finalmente su historia había llegado al lugar donde siempre había estado destinada a llegar. La segunda boda se celebró 6 meses después, en la iglesia de San José del centro de Guadalajara, la misma donde Paloma había sido bautizada. Era una ceremonia íntima, con apenas 50 invitados que incluían a todas las personas importantes de sus vidas, familiares, amigos verdaderos y colegas del hospital que habían llegado a quererlos genuinamente.
Paloma lució un vestido sencillo pero elegante, de seda color marfil que complementaba su piel morena clara y resaltaba su figura ya recuperada del embarazo. Carmen había insistido en prestarle el velo que había pertenecido a la abuela Carmen, creando un vínculo tangible con la historia de amor que había hecho posible la suya. Diego, vestido con un traje de lino gris que le quedaba perfectamente, no podía quitar los ojos de su esposa mientras caminaba hacia el altar acompañada de Mateo, quien había pedido el honor de entregarla. En primera fila, don Ricardo sostenía a Esperanza, que con 10 meses ya sonreía y balbuceaba constantemente. «Paloma Herrera», dijo Diego cuando llegó el momento de los votos, «el día que acepté casarme contigo por un contrato, pensé que entendía lo que significaba el matrimonio, pero tú me enseñaste que el amor verdadero no se negocia ni se planea, se descubre, se alimenta y se elige cada día». «Diego Santana», respondió Paloma con voz clara y emocionada. «El día que acepté casarme contigo por necesidad, no sabía que estaba aceptando la oportunidad de encontrar mi alma gemela. Gracias por enseñarme que el amor puede nacer incluso en las circunstancias más inesperadas». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue completamente diferente al apretón de manos de su primera boda. Fue un beso lleno de promesas cumplidas, sueños compartidos y un futuro que habían construido juntos. La recepción se llevó a cabo en el jardín de la casa, transformado en un espacio mágico con luces colgantes, flores de temporada y mesas decoradas con elementos tradicionales mexicanos. Habían contratado mariachis que tocaron durante toda la noche, y la pista de baile se mantuvo llena hasta altas horas. «¿Están felices?», preguntó don Ricardo durante su discurso como padrino, mirando a la pareja que bailaba su primera canción como esposos verdaderos. «¿Cómo no íbamos a estar felices?», respondió Diego, haciendo girar a Paloma en sus brazos. «Tenemos todo lo que siempre soñamos, aunque no supiéramos que lo estábamos soñando». Los años siguientes trajeron más bendiciones de las que habían imaginado posible. Paloma finalmente pudo abrir su farmacia comunitaria en la colonia Santa Tere, el barrio donde había crecido. La farmacia Esperanza se convirtió rápidamente en un centro de salud comunitaria que ofrecía consultas médicas gratuitas, medicamentos a precio de costo y programas educativos sobre prevención de enfermedades. Diego, inspirado por el trabajo social de su esposa y finalmente libre de las presiones de cumplir expectativas familiares, tomó la decisión de estudiar medicina a los 32 años. Fue un proceso desafiante, pero con el apoyo incondicional de Paloma y la experiencia previa en tecnología médica, se graduó con honores especiales 5 años después. «Doctor Santana», le dijo Paloma el día de su graduación, acomodándole la corbata antes de la ceremonia. «¿Cómo se siente haber cumplido finalmente su sueño?». «Se siente como haber encontrado mi lugar en el mundo», respondió él, besándole la frente. «Aunque mi lugar real siempre va a ser a tu lado». La pequeña Esperanza creció rodeada de amor, convirtiéndose en una niña curiosa y cariñosa que había heredado la inteligencia de su padre y la compasión de su madre. A los 5 años, ya acompañaba a sus padres a la farmacia comunitaria los fines de semana, ayudando a organizar medicamentos y aprendiendo la importancia de ayudar a los demás. «Mami, ¿por qué esta señora no puede pagar su medicina?», preguntó Esperanza una tarde, después de presenciar cómo Paloma le regalaba antibióticos a una madre soltera. «Porque a veces la vida es difícil para algunas familias, mijita», explicó Paloma, arrodillándose para quedar a la altura de su hija. «Nosotros tenemos la suerte de poder ayudar. Cuando sea grande, ¿yo también voy a ayudar a la gente? Si quieres hacerlo, mi amor. Pero lo que elijas hacer, lo importante es que lo hagas con amor». Don Ricardo, ahora de 80 años, pero aún vital y activo, había encontrado en Esperanza la alegría de su vejez. La llevaba al parque todos los domingos, le contaba historias de la familia y se había convertido en su cómplice favorito para travesuras menores que hacían reír a toda la familia. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», le dijo don Ricardo a Diego una tarde, mientras observaban a Paloma y Esperanza plantando flores en el jardín. «¿Qué cosa, abuelo?». «Que al final,
Todos obtuvimos exactamente lo que necesitábamos, aunque no fuera lo que habíamos pedido. 5 años después de la segunda boda, la familia Santana Herrera había crecido con la llegada de Diego Jr., un niño travieso y alegre que completó su círculo familiar perfecto. La casa que una vez había sido fría y silenciosa, ahora resonaba constantemente con risas, conversaciones, música y el caos alegre de una familia realmente unida. Una tarde de domingo, mientras toda la familia estaba reunida en el jardín para la comida semanal, Paloma se alejó por un momento para observar la escena. Diego empujando a Esperanza en el columpio, mientras cargaba al pequeño Diego en el otro brazo. Carmen tricotando en la terraza mientras observaba a sus nietos con adoración. Mateo, ahora universitario estudiando ingeniería, ayudando a don Ricardo a plantar nuevas flores. Doña Esperanza, sirviendo limonada fresca para todos. ¿En qué piensas?, preguntó Diego acercándose a ella con el bebé en brazos. En lo perfecta que es nuestra vida, respondió Paloma, recargándose en su hombro, y en que mi papá estaría tan orgulloso de ver en lo que se convirtió su familia. ¿Sabes qué creo?, dijo Diego, besando su cabello. Creo que él y tu abuela Carmen están ahí arriba, riéndose de lo bien que salió el plan de mi abuelo, y planeando probablemente cómo juntar a nuestros hijos con sus futuros cónyuges, agregó Paloma entre risas. Espero que no. Quiero que Esperanza y Diego Jr. encuentren el amor por sí mismos, sin la ayuda de abuelos entrometidos. Aunque hay que admitir, dijo Paloma, tomando la mano libre de Diego, que los abuelos entrometidos a veces saben lo que hacen. 10 años después de aquel día lluvioso, cuando Paloma pedaleaba desesperadamente por las calles de Guadalajara, su vida había cambiado de maneras que nunca habría podido imaginar. Lo que había comenzado como un matrimonio de conveniencia se había transformado en una historia de amor verdadero que había florecido contra todas las probabilidades. La farmacia comunitaria había expandido sus servicios, convirtiéndose en un centro de salud integral que servía a toda la zona metropolitana de Guadalajara. Diego había establecido una clínica médica anexa donde ofrecía consultas gratuitas 3 días por semana, cumpliendo finalmente su sueño de ayudar a los más necesitados. Carmen había recuperado completamente su salud y se había convertido en la abuela más feliz del mundo. Mateo se había graduado de ingeniero y trabajaba desarrollando tecnología médica junto con Diego, continuando el legado familiar de innovación en salud. Don Ricardo, a sus 85 años, seguía siendo el patriarca amado de una familia que había crecido no solo en número, sino en amor, propósito y felicidad genuina. Esa noche, después de acostar a sus hijos y despedir a toda la familia extendida, Paloma y Diego se sentaron en el mismo sofá donde habían compartido su primer beso durante aquella tormenta que cambió todo. ¿Tú te arrepientes de haber necesitado una herencia para encontrar el amor? Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en darme cuenta de que estaba enamorado de ti. Se besaron bajo las mismas estrellas que habían sido testigos de su primer encuentro real, rodeados del hogar que habían construido juntos, seguros en el conocimiento de que habían encontrado no solo el amor verdadero, sino el propósito de sus vidas en servir a otros y criar a una familia llena de amor y valores. ¿Alguna vez te arrepientes de haber aceptado la propuesta de mi abuelo?, preguntó Diego, jugando distraídamente con el anillo de bodas de Paloma. Jamás, respondió ella sin dudar. Lo que había comenzado como una transacción se había convertido en la historia de amor más hermosa que cualquiera de ellos habría podido escribir, y en el jardín de su casa, bajo la luz dorada de las ventanas, el eco de las risas de sus hijos prometía que esta historia de amor continuaría por generaciones. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Paloma y Diego los haya conmovido tanto como a nosotros. Esta hermosa historia de amor, que comenzó con un contrato y se transformó en algo verdadero, nos recuerda que a veces el destino tiene planes más hermosos que nuestros propios sueños. Si esta historia tocó sus corazones, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Cada día traemos nuevas historias que exploran el poder transformador del amor verdadero, la importancia de la familia y la belleza de encontrar nuestro propósito en la vida.
Cuéntenos en los comentarios qué parte de la historia de Paloma y Diego más los emocionó. ¿Fue el momento en que se enamoraron durante la tormenta? ¿El nacimiento de la pequeña esperanza? ¿O tal vez las revelaciones sobre el pasado de sus familias? Los esperamos en los comentarios para compartir sus reflexiones sobre esta hermosa historia de amor, sacrificio y destino. Hasta la próxima historia.